Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos, gracias por inscribirse en este taller donde vamos a estar conversando sobre la comunicación, ¿eh? Esto que siempre en los equipos es una de las cosas que más trabajamos desde el coaching deportivo, que tiene que ver con esos problemas de comunicación, con la falta de escucha y otras cuestiones más. Y hoy nos vamos a especificar en el fútbol. Así que vamos a ir avanzando. Primero les quiero comentar, para quienes no me conocen, yo soy José Atanasio, acompaño a deportistas y equipos a gestionar su mente y sus emociones para lograr su mayor rendimiento dentro y fuera de la cancha. ¿Por qué fuera de la cancha también? Porque esto tiene que ver con la persona, ¿sí? No solo con el futbolista o con el entrenador, sino con quién está detrás de ese jugador, de ese entrenador, que es una persona. Y en eso trabajamos desde el coaching deportivo. ¿Qué vamos a desarrollar en esta masterclass? ¿Por qué la comunicación también se entrena? La mirada del coaching deportivo, los tres errores más comunes al comunicarnos, las tres herramientas que les voy a compartir hoy que pueden empezar a usar hoy mismo y por qué el verdadero entrenamiento empieza en las conversaciones. Así que ya vamos a estar iniciando y esto para preguntarte, para que analices, para que puedas responderte es: ¿cuántos partidos se pierden por algo que alguien dijo o dejó de decir? Sí, muchas veces no perdemos partidos por una dificultad técnica, por no estar bien entrenado físicamente, sino por lo que se dice antes de esos partidos. Te invito a que vayas a alguna situación donde puedas encontrar esto, ¿no? Alguna conversación, algún mensaje que pueda haber afectado el desarrollo del juego. Y algunos ejemplos de esto que traía recién es cuando un entrenador que grita para corregir un error, esto se ve muy habitualmente, ¿no? Hay entrenadores que para corregir el error gritan. ¿Y esto qué sucede? Que el deportista empieza como a dudar, a tener menos confianza, o un compañero que deja de pedir la pelota, ¿sí? Esto va sucediendo. Un jugador que se equivoca y nadie le habla, o no le pasen más la pelota. El capitán que logra cambiar la energía del equipo con pocas palabras. A veces cambiar esa energía para abajo y a veces para arriba también. Entonces la comunicación está presente en cada entrenamiento, en cada gesto, en cada silencio y en cada conversación, no solo antes o después del partido. La comunicación es el factor central y está en todo momento. A veces lo hacemos de forma consciente, a veces lo hacemos de forma automática, pero siempre está. Entonces, cada palabra puede aumentar o disminuir la confianza de un jugador. Cada palabra que recibe, cada palabra que da, también, porque no es solamente esas palabras o esas frases que le decimos al jugador, sino también las que él mismo se dice. Y eso puede cambiar, subir o bajar la confianza muchísimo. ¿Qué mirada tenemos desde el coaching deportivo respecto de esto? ¿Qué hace el coach deportivo? No le dice al deportista qué hacer. Lo que hace es ayudarlo a pensar mejor. Es decir, el coach deportivo no es un guía, no es alguien que cuando el deportista o el equipo presentan un problema les va a decir ustedes tienen que hacer esto, sino que los va a acompañar a que puedan pensar la mejor solución para eso que está pasando. Y eso es mucho más poderoso que yo como deportista o que nuestro equipo pueda descubrir cuál es esa situación y cómo la puedo resolver, que alguien más me diga cómo hacerlo. Y muchas veces creemos que el problema está en el rendimiento, pero antes del rendimiento existe una conversación. A veces vemos rendimientos bajos, errores que por ahí no suelen pasar y lo asociamos mucho a eso, ¿no? A cómo estamos entrenando, en la técnica, en la táctica, en el físico. Y muchas veces no tiene que ver con eso, sino más bien con lo que se habla previo a esa competencia. Y antes de esa conversación existe una interpretación personal. Es decir, cuando surgen esas conversaciones, esas cosas que como entrenadores podemos decir los deportistas, entre ellos mismos, lo que se dice el deportista a sí mismo, tiene que ver con una interpretación personal. Quizás lo que para mí no tiene demasiado peso de algo que estoy diciendo, para otra persona sí. Porque cada cosa que escuchamos, cada cosa que recibimos, le aplicamos nuestros filtros y esos filtros son las interpretaciones que le damos a eso que estamos escuchando. Entonces,
Si yo me pongo a pensar y digo, ¿de qué dependen mis resultados? Y quizás lo primero que se te viene a la cabeza es, y depende que entrene bien, depende que mejore un gesto técnico, ¿sí? O que mejore la táctica o las estrategias. Y lo primero es lo que pasa, ¿no? Aquello que pasa, independientemente de lo que yo creo que debería pasar. A veces nos preparamos para la competencia, decimos, bueno, esto es lo que tiene que pasar. Y en realidad pasa lo que pasa, no es algo que esté dentro de nuestro control. Ahora, lo importante es que eso que pasa está pasando más allá de lo que yo creo que debería pasar. ¿Y qué sucede con esto? Que lo que pasa es cómo yo lo interpreto, ¿no? Esa interpretación personal que tengo, cómo observo, y a través de esos lentes, de esos filtros, a través de mis experiencias, de mis vivencias y de mis creencias sobre lo que está pasando. Por eso cada interpretación, si yo tengo un equipo, por ejemplo, un equipo de fútbol y son 30 jugadores, y cada uno va a tener su propia interpretación. Por eso siempre invito a los entrenadores cuando trabajo con ellos es que cuando dan un mensaje, cuando quieren transmitir algo, chequeen cómo llegó ese mensaje. Es decir, habilitar esa escucha para ver si realmente llegó lo que yo quería transmitir. Si yo doy un mensaje a mi equipo y doy por hecho de que todos entendieron, me voy a quedar con lo que yo supongo y lo que yo creo que entendieron y en realidad pueden haber entendido otra cosa. Y ahí después muchas veces vienen estos problemas de comunicación que es, no, porque yo te dije tal cosa, no, vos me dijiste esta otra. ¿Por qué? Porque hay interpretación. Entonces, depende cada mensaje, cada cosa que pasa es cómo yo la interpreto. Y después de eso, ¿qué siento con esto que interpreto? ¿Sí? Yo interpreto esto para mí. ¿Y cuáles son las emociones que aparecen en ese momento de esto que estoy interpretando? De vuelta, un equipo de 30 jugadores va a haber 30 emociones distintas, quizás algunas parecidas, pero todos lo van a interpretar de forma distinta. Entonces, ¿qué van sintiendo? Una vez que siento, ¿cómo actúo? Es decir, esas emociones me llevan a actuar. ¿Sí? ¿Qué acciones realizo y que están condicionadas por esos pensamientos y esas emociones que tengo, que son personales? Por eso surgen tantos problemas de comunicación, porque a veces creemos que lo que nosotros pensamos y sentimos es lo que tiene que sentir y pensar el otro, o que mi mensaje es tan claro que no lo hace de determinada manera y yo me pregunto, pero ¿cómo puede ser que no lo haya hecho como yo le dije? Bueno, muchas veces tiene que ver con esto que compartí antes, con el chequeo. Es decir, transmite un mensaje, pero ¿cómo sé si ese mensaje llegó realmente a mi equipo? Y después de cómo actúo, lo que falta es el resultado. Es decir, una vez que pasa algo, lo interpreto de una manera, siento determinada emoción, me lleva a actuar y ahí obtengo un resultado. ¿Y ese resultado qué es? La consecuencia de mi interpretación más mis emociones, más mis acciones. O sea que el resultado va a depender no de lo que pasa, porque lo que pasa es lo que está pasando, sino de cómo lo interpreto. A partir de ahí es cómo me voy a sentir, cómo voy a actuar y qué resultado voy a obtener. Un ejemplo de esto que compartía recién. Un entrenador dice, tenés que estar más atento, ¿sí? En un partido, en un entrenamiento, tenés que estar más atento. ¿Qué le pasa al jugador? ¿Qué puede llegar a interpretar? No confía en mí, soy un desastre, tengo que mejorar. Eso es lo que puede llegar a interpretar. Si yo como entrenador no lo chequeo, me quedo con que solamente le pedí que esté más atento y quizás mi mensaje era positivo, ¿no? Tenés que estar más atento a lo que pasa, pero ¿cómo lo recibe el jugador? Ahí está donde se genera el conflicto de comunicación. La frase es la misma, lo que cambia ¿qué es? La interpretación del jugador. Mismo, si yo le digo al equipo, tienen que estar más atentos, todos esos jugadores, esos 11 jugadores que estén adentro de la cancha en ese momento, van a tener, pueden llegar a tener alguna interpretación de esta, quizás otras, no todos van a tener la misma. Por eso es fundamental que nosotros como entrenadores, como líderes de equipo o como capitanes también, podamos dar un mensaje y chequear cómo llegó ese mensaje a los jugadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no respondemos a la realidad, respondemos a la interpretación que hacemos de la realidad. Realidades hay muchas, tantas como personas en el mundo. En un equipo de 16 jugadores, cuando van a competir, hay 16 realidades, más la realidad del técnico, 17, y la de todos los asistentes. Entonces,
no respondemos a una única realidad, respondemos a lo que yo observo a través de mis filtros y eso genera mi propia realidad. Por eso es necesario y es clave y fundamental generar espacios de conversación. Ahora les quiero compartir los tres errores más comunes que suceden cuando queremos comunicar algo. El primero es hablar cuando la emoción está muy alta. En ese momento nadie escucha, solo se reacciona. Si termina un partido, perdimos, hay bronca, hay frustración, están pasando un montón de emociones por todos, por el entrenador, por los jugadores. Y en ese momento quiero hacer una corrección, quiero hablar de algo del partido, ahí es donde se genera un gran error al momento de comunicarse. Hay que dejar que esas emociones bajen, dejar que se aplaque, ¿sí? Cuando termina un partido no es el momento para hablar sobre las cosas que hay que corregir. Hay que dejar pasar el tiempo, quizás hasta el otro día, si tenemos entrenamiento al otro día, y ahí conversarlo cuando ya las emociones bajaron. Porque si yo, por ejemplo, jugador, estoy enojadísimo con lo que pasó en el partido y vienen a decirme que tengo que corregir algo, ese enojo se va a potenciar, va a ser mucho mayor. Otro error, corregir únicamente el error. Si un jugador solamente escucha lo que hace mal, va a dejar de intentarlo. ¿Sí? Esto lo suelo ver muchas veces en algunos entrenadores que es marcar el error, marcar lo que se está haciendo mal y no lo que se está haciendo bien. Porque es como que lo que se está haciendo bien es lo que hay que hacer, se da por sentado. Sin embargo, no es así. La persona necesita recibir también lo que hace bien para mantener o aumentar su confianza, para que cuando se equivoque y yo le diga y le quiera corregir ese error, no sienta que solamente le estoy corrigiendo el error. Y por eso esto lo observo mucho y eso hace que la confianza del jugador baje, que deje de hablar, que deje de compartir lo que le pasa. Y el tercer error es suponer. Seguro ya sabe, no hace falta decirlo, ya entendió. Entonces muchas veces los conflictos nacen por conversaciones que nunca existieron. Esto es relacionado a lo que les traía antes. Si yo transmito algo al equipo y supongo que todos entendieron, ahí se genera el problema de comunicación. ¿Sí? Como que yo siento que fui claro, que fue fácil, pero para mí. ¿Y el resto? No, yo supongo que entendieron. Muchas veces los deportistas, cuando les preguntamos, ¿se entendió o entendieron? Muchas veces dicen sí, a veces no, algunos. Lo que estamos haciendo es una pregunta cerrada. ¿Qué quiere decir? Que estamos preguntando algo que se responde con sí o con no. Sin embargo, lo que tenemos que buscar hacer son preguntas abiertas. En lugar de decir, ¿se entendió lo que dije? Por ejemplo, decir, ¿qué escucharon de lo que dije? Y ahí, quien quiera compartir va a tener que desarrollar, no va a decir sí o no. ¿Qué escucharon de lo que dije? Entonces, al yo recibir ese feedback, esa devolución de lo que yo dije y ver cómo llegó, puedo ahí sí confirmar si mi mensaje llegó claro o no. Si no llegó claro, reformulo, lo vuelvo a decir, quizás cambiando algunas palabras, hasta que realmente lo que yo quiero transmitir llega al equipo. Esos son los conflictos que suceden el 100% de las veces. ¿Sí? Cuando yo supongo que el equipo entendió y el equipo se queda con cada uno y dice, bueno, yo creo que entendí esto. Y bueno, es lo que habrá querido decir problemas de comunicación. Sí, estos tres son los más comunes, los que más observo en los equipos. Por eso te quiero compartir tres herramientas para que puedas empezar a usar hoy mismo. ¿Sí? Una es la pausa de 5 segundos. Antes de responder, respirá y pensá si lo que vas a decir ayuda o descarga tu emoción. Si yo estoy por decir algo y siento que no lo voy a decir como lo quisiera decir tranquilo, lo que hago es respirar 5 segundos antes de decirlo. Te invito a que lo pruebes. Que cuando está por salir esa emoción y querer largar enseguida lo que quiero decir, respiro 5 segundos y mientras respiro me pregunto si lo que voy a decir va a ayudar o solamente va a descargar mi emoción. Porque si va a descargar mi emoción, buenísimo para mí, pero para el resto. Ahora, si lo que voy a decir ayuda, eso seguramente va a colaborar con una mejor comunicación. Segunda herramienta, cambiar afirmaciones por preguntas. En lugar de decir ¿qué hiciste?
¿Mm? Pregunta, ¿qué viste en la jugada? ¿O qué viste en esa jugada? Acá lo que haces es, en lugar de corregir, invitás a reflexionar. ¿Sí? Si una persona se equivoca, tengo un jugador que agarra y se equivoca, y yo le digo, ¿qué hiciste? ¿Sí? No lo va a querer hacer de nuevo. Ahora, si lo invito a reflexionar, a decirle, después, ¿no? Obviamente, termina el partido, ¿te acordaste de la jugada? ¿Qué viste vos en esa jugada? ¿Qué quisiste hacer? Ahí lo invito a que pueda compartir. Y quizás esa información que voy a tener no la hubiera tenido de la otra manera preguntando qué hiciste. Y la tercera es el feedback. 3.1 o 3.1 es uno de los feedback que comparto, que sería compartir tres fortalezas y una mejora. Por ejemplo, me gustó cómo presionaste, no dejaste de intentarlo, ayudaste al equipo y una mejora. La próxima mira antes de recibir. Esto, hay muchos métodos de feedback. La idea cuál es, que yo llegue a decirle lo que quiero que corrija, pero no primero, porque esto tiene que ver con la mente. Si yo a la mente le digo algo negativo primero y después le quiero decir alguna cosa positiva, se bloquea, se queda con lo negativo dando vueltas, porque tiene mucho más poder un mensaje negativo que un mensaje positivo. Está comprobado que yo para cambiar un mensaje negativo por uno positivo necesito 6 mensajes positivos. Con lo cual, si recibo un mensaje negativo es muy fuerte. Entonces, lo que voy a hacer primero es marcar cosas que sí hizo bien. Porque es imposible que un jugador haga todo mal en un partido o un entrenamiento. Es imposible. ¿Sí? Entonces, ¿qué sí hizo bien? Busco 3 cosas que hizo bien. Por ejemplo, como esto. Presionaste bien, no dejaste de intentarlo, te ayudaste o te apoyaste en el equipo y después la próxima mira antes de recibir para corregir algo. De esa manera lo va a tomar. Entonces, llegando a este punto, ¿no? De por qué el verdadero entrenamiento empieza en las conversaciones. Y esto es algo que desde el coaching deportivo trabajamos constantemente, que es por qué necesitamos tener conversaciones. Porque justamente se solucionan problemas de comunicación. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los equipos, ¿qué hacen? Entrenan la técnica, que es necesario, otros entrenan el físico, que también es necesario, algunos entrenan la parte táctica, pero pocos entrenan la manera en que se hablan entre ellos. Ese es el rol del coach deportivo, es de qué manera se están hablando entre ellos, de qué manera, si sienten que lo que están hablando o dejando de hablar suma o perjudica al equipo. Y esa diferencia suele aparecer en los momentos más difíciles, porque cuando las cosas van bien, cuando estamos ganando, cuando todo fluye, está todo bárbaro, la energía allá arriba, pero cuando las cosas no van bien, lo primero que salta es el problema de comunicación. Ahí empiezan a decir, bueno, porque vos dijiste tal cosa, o porque, bueno, nosotros, empieza todo el problema de comunicación cuando aparecen esos momentos difíciles. Entonces, como desafío final, te invito a que en el próximo entrenamiento puedas elegir una conversación para mejorar, no 10, una sola, y observa qué cambia. ¿Cuál es esa conversación que hoy quisieras tener? Si sos entrenador, ¿cuál es esa conversación que hoy quisieras tener con tu equipo o con un jugador en particular? Si sos jugador, ¿cuál es esa conversación que quisieras tener con un compañero o con tu entrenador o con vos mismo? Es importante poder definir cuál es esa primera conversación que yo necesito, o la más importante para mí hoy. ¿Cuál es esa conversación más importante? Y llevarla adelante, no pensar en todo lo que hay que cambiar, porque probablemente tengas muchas cosas que quieras cambiar. Enfócate en la primera. ¿Cuál es esa primera conversación que sentís que es necesario para vos tener más confianza, para poder abrirte en lo que te pasa, para poder solucionar ese problema que tenés con tu entrenador, con tu compañero, si sos entrenador, con tus jugadores? Y acá lo que quiero invitarte, ya llegando al final y agradecerte por estar en esta capacitación, es que invitarte a que si querés profundizar más en este y en otros temas, ya he lanzado hace una semana un manual de entrenamiento mental para futbolistas, donde comparto muchas herramientas, son 80 ejercicios prácticos para trabajar esta parte, ¿no? La parte de, como se conoce como las habilidades blandas, la parte invisible, que es el entrenamiento mental y emocional, ¿sí? Entonces,
Además contarte que, bueno, tengo otros ebooks también que están incluidos como parte de este lanzamiento de forma gratuita con este manual, donde hay rutinas para antes del partido, frases para repetirse e ir generando esa especie de mantras para jugar, y bueno, y muchas cosas más. Así que, porque esto me gusta decir, ¿no? Que el fútbol no se juega solo con los pies, también se juega con la mente. Yo juego al fútbol desde que tengo uso de razón, ahora estoy volviendo a entrenar fuerte y estoy incorporando todo esto que aprendí en estos últimos 10 años respecto del entrenamiento mental, y la verdad que cambia por completo la forma de encarar el deporte, porque no solo vas a pensar en entrenar tu físico y tu técnica, sino también en entrenar tus emociones, en entrenar tu mente para que en esos momentos donde necesites herramientas las puedas tener. Y este manual te ofrece esas herramientas, ¿sí? Y además contarte también que estamos a una semana de lanzar la edición número 20 de nuestra diplomatura en coaching deportivo, una diplomatura que se cursa 100% online, que tiene una duración de 8 meses, dividida en 3 niveles, es en vivo por plataforma Zoom, iniciamos el 13 de agosto, tenemos una plataforma de estudios propia donde podés acceder a las grabaciones de las clases, a los materiales en PDFs, a videos complementarios. Toda la información y la documentación de la diplomatura está en esa plataforma y tiene una certificación nacional e internacional avalada por la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Organización Internacional para la Educación Permanente. Así que esto también es algo que, si es de tu interés, nos podés contactar y estamos ya comenzando en breve. Así que hasta acá he llegado con este compartir sobre la comunicación en el fútbol. Espero que te sirvan las herramientas, espero que lo puedas aplicar, sobre todo porque de nada sirve incorporar la teoría sin aplicación. Así que bueno, acá están los datos para que nos puedas contactar para lo que necesites, sea para algún asesoramiento relacionado con este tema, para la diplomatura, bueno, para lo que necesites compartir. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que les sirva ante todo. Y nos vemos en una próxima capacitación. Gracias.